Buen día, profesora Stephanie y compañeros. El tema del que vamos a tratar es mecanismo de patogenicidad microbiano. Nuestro CIPA está conformado por Duván González, Charis Villarraga, Darwin Vega y quien les habla, Paula Vergara. En la tabla de contenidos tenemos una introducción, modo de entrada de los microorganismos en un huésped, manera en que los patógenos bacterianos vencen la defensa del huésped, cómo los patógenos bacterianos dañan la célula huésped, utilización de los nutrientes del huésped, variación antigénica, producción de toxinas, propiedad patógena de los virus, propiedad patógena de los hongos, protozoos, élmitos y algas, y puertas de eliminación y salida. En la introducción describiremos algunas de las propiedades de los microorganismos que contribuyen a la patogenicidad, es decir, que tenga la capacidad de causar enfermedades al superar las defensas de un huésped y a su vez la virulencia haciendo referencia al grado o magnitud patógena, sabiendo que la enfermedad se produce si el microbio supera la defensa del huésped. Tenemos el modo de entrada de los microorganismos en un huésped. Bueno, la mayoría de ellos ingresan por la mucosa del sistema digestivo y respiratorio. En las vías respiratorias, los microorganismos son inhalados hacia el interior de la nariz o la boca, ya sean gotas húmedas y partículas de polvo, permitiendo así que se contraigan enfermedades como un resfriado común, también la neumonía, tuberculosis, gripe, sarampión y viruela. En el sistema digestivo, estos ingresan con el agua o los alimentos contaminados, haciendo que la mayoría de los microorganismos sean destruidos por el ácido clorhídrico, las enzimas del estómago o por la bilis y enzimas del intestino delgado. Los que sobreviven pueden causar enfermedades tales como poliomielitis, hepatitis A, fiebre tiroidea, disentería amebiana y pues los patógenos son eliminados con las heces y pueden ser transmitidos a otros huéspedes a través del agua y alimentos contaminados. Por otro lado, el aparato genitourinario es una puerta de entrada para los patógenos durante la actividad sexual. Algunos de los microbios que causan enfermedades de transmisión sexual pueden penetrarse a través de la mucosa, generando enfermedades tales como el VIH, las verrugas genitales, clamidias, herpes, sífilis y gonorrea. Manera en la que los patógenos bacterianos vencen la defensa del huésped. Bueno, pues algunos patógenos pueden causar daño. La mayoría son perforados para causar la enfermedad. Por ende, pues consideramos que algunos de los huéspedes contribuyen a la capacidad de las bacterias para invadir al huésped. Estas pueden ser por medio de cápsulas o enzimas. Bueno, la enzima digiere material entre las células formando o dirigiendo coágulos de sangre, entre otras funciones. Tenemos las enzimas coagulasas, que son enzimas bacterianas que coagulan el fibriógeno. Tenemos las cinasas, que son enzimas que degradan la fibrina y en consecuencia dirigen los coágulos formados por el organismo para aislar la infección. Tenemos la hialuronidasa, que son las que secretan ciertas bacterias, por ejemplo, los Streptococcus, hidrolasa, el ácido hialurónico, un tipo de polisacáridos que mantienen unidas ciertas células del cuerpo. Y por último, tenemos la colagenasa, que es producida por varias especies de Clostridium, facilita la diseminación de la gangrena gaseosa que degrada la proteína colágeno que forma el tejido conectivo de los músculos, órganos y tejidos del cuerpo. Por otro lado, tenemos las cápsulas. Resisten las defensas del huésped porque altera la fagocitosis, proceso por el cual ciertas células del organismo fagocitan y destruyen a los microbios. Las cepas con cápsula son virulentas y las cepas sin cápsulas son susceptibles a la fagocitosis. Las cápsulas no presentan la única causa de virulencia. Muchas bacterias no patógenas producen cápsulas
y la virulencia de algunos patógenos no está relacionada con la presencia de esta cápsula. Modo en que los patógenos bacterianos dañan las células huésped. Bueno, cuando un microorganismo invade un tejido corporal, las células que enfrentan son los fagocitos del huésped. Si los fagocitos logran destruir al invasor, no habrá daño ulterior del huésped. Pero si el patógeno supera las defensas del huésped, puede dañar las células de 4 formas. La primera es que usen nutrientes del huésped, la segunda es que por causas de daño directo en la cercanía inmediata del invasor, la tercera es usando toxinas transportadoras por la sangre y la linfa, y la cuarta por inducir reacciones de hipersensibilidad. Utilización de los nutrientes del huésped. Cuando las concentraciones de hierro son bajas, las toxinas causan la muerte de la célula huésped y libera el hierro, que entonces pues queda disponible para la bacteria. Se requiere de hierro para el crecimiento de la mayoría de las bacterias. La concentración de hierro libre en el cuerpo es relativamente unida a las proteínas transportadoras de hierro. El hierro también es incorporado por la bacteria. En algunos casos, el hierro es liberado del complejo para que ingrese en la bacteria. En otros casos, el metal ingresa como parte del complejo. El hierro, mediante los sideróforos, algunos patógenos tienen receptores que se unen directamente con las proteínas transportadoras de hierro y hemoglobina. Algunas bacterias producen toxina cuando las concentraciones de hierro son bajas. A su vez, pues puede que se presente un daño directo, ya que una vez que los patógenos se fijan a las células huésped, pueden causar daño directo porque utilizan a la célula huésped para obtener nutrientes y pues también generar residuos, puesto que los patógenos metabolizan y se multiplican en las células. Estas por lo general se rompen, ya que muchos virus y algunas bacterias intracelulares y protozoos que crecen las células huésped son liberadas cuando las células se rompen. Después de su liberación, cuando las células se rompen, las células se pueden diseminar en otro tejido en cantidades aún mayores. La variación antigénica es un mecanismo por el cual un agente infeccioso como un protozoo, bacteria o un virus altera las proteínas o los carbohidratos en su superficie y evita una respuesta inmune del huésped, aunque no solo permite que el patógeno evite la respuesta inmune en el hospedador actual, sino que también permite la reinfección del hospedador previamente infectado. Producción de toxinas. Son sustancias venenosas producidas por ciertos microorganismos y a menudo presentan factores que contribuyen a las propiedades patógenas de esos microbios. Además, tienen la capacidad de producir toxina transportadora de los microorganismos, la cual se denomina toxigenicidad. Las toxinas transportadoras por la sangre o la linfa pueden causar efectos graves y en ocasiones fatales. Algunas toxinas producen fiebre. En la producción de toxina se dan las exotocinas. Son producidas por el interior de algunas bacterias por parte de su crecimiento y metabolismo. También son proteínas y muchas por enzimas que se catalizan en ciertas reacciones bioquímicas. Pueden ser gram positivas o gram negativas. También actúan como destrucción de partes particulares de las células huésped o por inhibición de ciertas funciones metabólicas. También la mayoría de genes exotocinas o quizás todas son transportados por plásmidos bacterianos o fagos, dado que la exoxtocina es soluble en los líquidos corporales. Endoxtocina. Bueno, endoxtocinas difieren de las exoxtocinas que forman parte de una porción externa de la pared celular en las bacterias gram negativas, la cual es rodeada por una capa de peptidoglucano de la pared celular. Las endoxtocinas son liberadas cuando la bacteria gram negativa muere y sus paredes celulares sufren lisis. En la endoxtocina son lipopolisacáridos y en la exoxtocina son proteínas.
Respuesta pirógena, mecanismo el cual las endotoxinas causan fiebre. Bueno, cuando las bacterias gram negativas son ingeridas por fagocitos y degradadas en las vacuolas, se liberan los LPS de la pared celular. Estas endotoxinas inducen a los macrófagos a liberar una citocina denominada interleucina, antes llamada pirógeno endógeno, que es transportada por la sangre hasta el hipotálamo, el centro de control de la temperatura en el encéfalo. La IL-1 induce al hipotálamo a liberar lípidos denominados prostaglandinas que fijan el termostato en el hipotálamo a una temperatura superior. Y el resultado final, pues, es la fiebre. Propiedad patógena de los virus. Las propiedades patógenas de los virus dependen de que ingresen en un huésped, evadan sus defensas y asimismo causen daño o la muerte a la célula huésped mientras se reproduce. Los virus evitan la respuesta inmunitaria del huésped al crecer dentro de las células. Los virus ingresan en las células huésped porque poseen sitios de fijación para receptores en la célula huésped. Los signos visibles de las infecciones virales se denominan efectos citopáticos. En esta imagen podemos observar un retrovirus o un virus que se hospeda en una célula en la cual permite alojar y desarrollar un agente causal de una enfermedad en la cual al momento de ingresar en dicha célula se despliega la información del virus, alterando así pues la información del ADN en la célula, permitiendo que la información genética del virus se replique de la misma forma que el virus inicial. En esta segunda imagen, en el centro de esta microfotografía, se puede observar un cúmulo de células de un embrión de pollo, pues la cual son transformadas por el virus del sarcoma de Rose. Dicha microfotografía es el resultado de la multiplicación de una célula infectada por un virus en transformación. Entonces, las células transformadas son aquellas que aparecen oscuras. Bueno, esto es causado por las formas ausadas y el crecimiento no inhibido debido a la ausencia de inhibición por contacto. Propiedad patógena de los hongos, protozoos, helmintos y algas. Bueno, a continuación veremos algunos efectos patológicos generales de los hongos, los protozoos, los helmintos y las algas que causan enfermedades humanas. Bueno, en los hongos, como sabemos, causan enfermedades. Ellos no poseen un conjunto bien definido de factores de virulencia. Algunos hongos contienen productos metabólicos, los cuales son tóxicos para los huéspedes humanos, pero en estos casos la toxina es solo una causa indirecta de enfermedad, ya que el hongo crece dentro del huésped o sobre él. Tenemos los protozoos. La presencia de protozoos y sus productos residuales producen síntomas de enfermedad en el huésped. También los helmintos, que el nematelminto es el agente causal de la elefantiasis. Este parásito lo que hace es bloquear la circulación linfática, causa una tumefacción grotesca de las piernas y otras partes del organismo. Y por último, tenemos las algas, que el género de dinoflagelados como Alexandrium producen una neurotoxina denominada saxitoxina. Las personas que ingieren estos moluscos desarrollan una intoxicación paralizante por los mariscos. Presentan síntomas similares al botulismo. Debido a esto, han prohibido pues el consumo de moluscos durante las mareas rojas. Puertas de eliminación o salida. Los microbios abandonan el organismo a través de vías específicas denominadas puertas de eliminación o salida, ya sean secreciones, excreciones, exudados o restos de tejido. Por lo general, un microorganismo suele usar la misma puerta para entrar y salir. Las puertas de salidas más comunes son las vías respiratorias y el tubo digestivo. Ejemplo, muchos patógenos que viven en las vías respiratorias salen en las secreciones de la boca y la nariz, ya que se van con la tos y estornudos.
y otros patógenos salen por el tubo digestivo con las